Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu tiempo con Dios. Agradecemos a Dios este enorme privilegio de meditar la palabra de Dios juntos. Oramos porque el Espíritu de Dios traiga luz a tu vida cada día, te enamore más de Cristo y que puedas vivir para cumplir los sueños, planes y propósitos de Dios. Acompáñanos en este día en la escritura que corresponde, el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 13. Aflicción y llamado glorioso. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Este pasaje también se le conoce como la transfiguración. Jesús invita a un círculo íntimo de sus discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3 discípulos acompañaron a Jesús a subir al monte, y estando ellos en el monte, una nube les cubre y se escucha una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y mientras ellos estaban allí, también aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con el Señor. Por un lado, Moisés representa a la ley y Elías a los profetas. Y el Padre está declarando a sus discípulos y nos declara a nosotros mismos: ya no escuchen más la ley, ya no escuchen más los profetas. Ahora es el tiempo de mi Hijo. Jesús es el pleno cumplimiento de toda la profecía, de todo el Antiguo Testamento. Jesús es la plena revelación de Dios el Padre. Y como Señor y autoridad de la iglesia, el Padre lo exalta con toda autoridad sobre nuestras vidas. En Jesús encontramos perdón, salvación, redención, esperanza y vida eterna. En Jesús somos adoptados como hijos de Dios. En Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra justicia. Por Él nosotros tenemos salvación. Por eso es que Jesucristo es el mensaje central, anunciado desde el Antiguo Testamento y cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Salvador. Y el Padre dice: a Él oíd. Pedro, mientras está mirando todo esto, Pedro se emociona y dice: Señor, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, está muy padre.
Y aquí Pedro está expresando la comodidad de él, de decir, como dicen hoy muchas iglesias, qué bueno es que estamos aquí, estamos juntos los hermanos en armonía. Sí, pero mientras ellos están disfrutando de esta manifestación gloriosa, abajo en el valle hay una tremenda necesidad. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, levántense, vamos de aquí, levantaos y no temáis. Y porque ellos se postraron delante del Señor cuando escucharon la voz del cielo. Y alzando sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Ellos descendieron del monte, pero Jesús les dijo, no digáis a nadie nada la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero los discípulos hacen una pregunta, Señor, ¿por qué los discípulos, los escribas, dicen que es necesario que Elías venga primero, antes del advenimiento del Mesías? Si era algo que se interpretaba así en la ley. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que Elías ya vino. Y hicieron con él todo lo que quisieron. Y sabes, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Es aquel que vino a preparar el camino. Es aquel profeta que vino a dar un mensaje de arrepentimiento para que el corazón del pueblo se sensibilizara y escucharan el camino, la voz del Hijo de Dios. Él fue el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, entonces claramente la Escritura dice que los discípulos comprendieron que se trataba de Juan el Bautista, a quien Herodes había mandado decapitar. Hay un precio que pagar, hay una senda que recorrer, hay un camino por andar delante de Dios. Y nosotros debemos estar pendientes de todo aquello que el Señor nos dice. Hay aflicción, pero también hay un llamado glorioso. Así que no pierdas un solo día de seguir al Señor por el resto de tu vida, que al final habrá una recompensa gloriosa en el Señor. Oro para que tu fe no falte, para que camines en santidad y en victoria y que Dios responda a toda tu necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.